tal amigos? Hoy nos toca hablar del mastic, este alimento para peces que realmente es muy bien balanceados, pero qué mejor que escuchar y conocer de primera mano de los creadores. Así que escuchemos la entrevista de Joan, donde nos explica un poco más sobre el mastic. Bueno, Joan, quiero que platiquemos un poquito sobre em, esta línea de alimentos que ustedes tienen, que es que es muy diferente de lo que se conoce y de lo que estamos acostumbrados a alimentar a los peces. Cuéntanos un poquito sobre Mastic, estos alimentos que son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Bueno, el Mastic es un producto que nace también un poquito con la mentalidad del acuarista. ¿Por qué digo esto? Porque todos los acuaristas que miramos un poquito el comportamiento de nuestros peces, vemos que constantemente están picoteando en las rocas, buscando a ver qué encuentran. Y el Mastic nace un poquito para dar ese plus, esa ventaja, digamos, de poder suministrar un alimento que realmente se comporte del modo en que los peces están acostumbrados a comer. Es decir, cuando tú echas pellets, por ejemplo, en el acuario, ves enseguida que se produce ahí un movimiento muy nervioso de los peces, donde los más agresivos comen, los menos agresivos pues comen menos, y ves que ese, pues bueno, que no es la forma natural de alimentarse a sus peces. Cuando tú preparas Mastic, ves que es un producto que simplemente tienes que adherirlo pues en uno o dos o tres o cinco los puntos del acuario que tú consideres necesario, y ves que los peces se distribuyen, comen tranquilamente, pues estás dando ahí una ventaja en cuanto a la tranquilidad que necesitan estos peces para estar, pues bueno, para reducir los niveles de estrés, en definitiva, no provocar competición entre ellos a la hora de comer. Esto digamos, sería la parte del Mastic que le da la razón de ser del Mastic y del Easy Mastic, porque son el mismo producto, tan solo que uno es pues para el que le gusta cocinar en casa y el otro es para el que compra pues la comida ya, o se va al restaurante, vamos a llamarle así. Entonces son productos que de base están perfectamente equilibrados. También se hacen, la base es el camarón este que hemos comentado al principio, creo que fue en el primer capítulo, que nosotros producimos específico para alimentación marina, y que permite que esos peces pues bueno, coman perfectamente, no presenten ningún tipo de deficiencia. Está compuesto con camarón también, alrededor, hablo de memoria, creo que el 90% es camarón. También tiene varios tipos de macroalgas, porque también las macroalgas son necesarias para los peces. La mayoría de los peces de arrecife no son estrictamente carnívoros, sino que, bueno, también picotean alguna alguita de vez en cuando. Y microalgas, que seguimos poniendo microalgas porque le damos una connotación funcional al alimento. No solamente es comer carne, sino además comer carne con una serie de suplementos que van a permitir una mejor salud, ¿no? Porque estamos sometiendo a los animales a un estrés pues que no su estado natural. Y básicamente el Easy Mastic y Mastic nacen, pues como te decía, con esa vocación de reducir el estrés en los peces y además aportarles una alimentación totalmente natural. Y como te decía, un poco más. Así de sencillo entenderlo. Sí, la verdad es que pues yo tenía como 3 preguntas más, pero me doy cuenta que me lo respondiste muy fácil, ¿no? Entonces, para entender, digamos, la razón de por qué esto se pega a las superficies
es para que sea de una forma mucho más natural para los peces, para que ellos se puedan alimentar, y tiene los componentes digamos, de la parte carnívora, digamos, de la parte y de la parte vegetal, digamos, mayormente el tema por tema de proteínas, me imagino, y la parte vegetal como, pues, digamos, para tener ese complemento perfecto en la alimentación de los peces. Dime si lo entendí bien y si es así. Sí, lo entendiste perfectamente. No solamente es la parte proteica, sino también de proteínas, que es la base, digamos, la parte más importante en la alimentación de un pez, pero además necesita también un perfil de ácidos grasos. El DHA y el ácido graso EPA son imprescindibles en los peces, pero no en las cantidades que se ven muchas veces en muchos alimentos. Es decir, un pez mucho más allá de un 5, 6, 7% en grasa, en grasas que sean las adecuadas para ellos, no es lo más recomendable. Puedes fastidiar al pez. Entonces, no hace falta hacer ningún invento, nosotros ni ponemos ni quitamos grasas, simplemente la cantidad de grasas que ya lleva este camarón que nosotros utilizamos es el adecuado para un pez marino, porque no olvidemos que son peces de agua caliente. No son, o sea, los peces de aguas frías, un pez pues, ártico o antártico, pues necesita una cantidad de aguas frías, necesita una cantidad de grasas mucho más elevada, ¿no? Nuestros peces no necesitan esa cantidad de grasas tan elevadas. Entonces es afortunadamente este tipo de base, este elemento base de nutrición, pues permite todo esto y ya está. Es que realmente se podría hablar muy extensamente con datos muy técnicos del producto, pero yo creo que para lo que nos ocupa actualmente, creo que lo más importante es entender que esta alimentación está totalmente equilibrada para ellos y que sobre todo el método de darles de comer a los peces es muy interesante. Supongo que ya habrás visto muchísimos vídeos en internet de alimentación de Chelmon rostratus. Bueno, Sí. pues este pez es un pez que cuando está en el acuario, si tiene que alimentarse de pellets, pues bueno, está muy en desventaja respecto a los demás, porque es un pez al principio, al menos muy tímido, pero que cuando tú escondes comida en una roca o haces el truquito este típico de poner el producto dentro de un tubito para que solamente llegue la nariz, el pico, el hocico del Chelmon, todos los demás se quedan mirando y el Chelmon se queda más tranquilito que todo el mundo comiendo porque es el único que llega. Entonces, claro, permite una forma de alimentación de este pez muy interesante. Hay otros peces que son coralívoros. Los peces ángel son otro tipo de peces muy difíciles de alimentar hasta que no los entrenas. Es decir, tú puedes engañar al pez, un pez que se alimenta exclusivamente de corales, lo puedes engañar y alimentarlo con mástic. ¿Cómo lo haces? Pues es sencillo. Tú tienes un coral, una seriatópora, por ejemplo, y pones una seriatópora, un esquejito de seriatópora viva y un trocito de esqueleto de seriatópora, y el esqueleto lo recubres con una capita fina de mástic y el pez va a empezar a comer primero la seriatópora, porque es su instinto, es a lo que está acostumbrado, pero al poco tiempo se va a ir y va a picar mástic. Y vas a ver cómo en poco tiempo el pez va a acostumbrarse a comer mástic exclusivamente. Y eso es porque se está alimentando de una forma artificial, porque tú le has engañado, pero como lo que está comiendo
le sienta bien, se llena, se nutre y crece, pues el pez no va a tener necesidad de ir a comerte otro tipo de corales. Aunque en España decimos que la cabra siempre tira al monte, y ten cuidado, porque seguramente se va a ir a tu coral favorito. Pero bueno, lo que quiero decirte es que tú puedes mantener un acuario de peces ángel simplemente entrenando a estos peces a que se alimenten de mástil. Ok. Por ejemplo, hay una universidad aquí en España que está con el tema de la reproducción del Oxymonacanthus y se alimentan exclusivamente de mástil. Es decir, si ese pez está en condiciones de reproducirse, un pez que se alimenta en la naturaleza de corales está en condiciones de reproducirse comiendo mástil, es porque está en lo que decíamos en capítulos anteriores, ¿no? Como dice, pues que la nutrición es correcta, porque si tu nutrición no es correcta, no te reproduces. Lo primero que abandonas. Claro. Bueno, Joan, pues muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante el tema de Mastic y ahora entendemos mucho de lo que, pues, de lo que ya sabíamos, pero creo que ahora de una forma mucho más profunda. Así que muchísimas gracias por todos estos episodios y esperamos que en un futuro podamos hablar de otros productos y de otros temas ya un poco más a profundidad. Bueno, ya iremos hablando y iremos hablando de las novedades que vienen, que son muy interesantes también. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Que estés muy bien. Igualmente, un saludo para todos y hasta la próxima.